para que ustedes tengan también el video pues ahí disponible. Ok, chicos, vamos a ver por dónde habíamos quedado. Ok, habíamos quedado más aquí, más atrás. Ok, habíamos quedado creo que aquí. Ok, chicos, habíamos hablado de un balance de comprobación, que básicamente recuerden que un balance, como su misma palabra lo indica, trata de establecer que tanto la columna de la izquierda como la columna de la derecha estén equilibradas. Y recuerdan entonces que habíamos conversado de que los activos, de que los pasivos, de que los ingresos y los gastos subían a la izquierda y bajaban a la derecha o a la inversa. Y que ese posiblemente va a ser una pregunta clásica de examen, ¿verdad? Los activos, ¿cuál es el comportamiento de los activos? ¿Cuál es el comportamiento de los pasivos? De los ingresos, de los gastos. ¿Para qué funciona el balance de comprobación, por ejemplo? Cosas de ese tipo muy generales. Pues por ahí más o menos van orientadas las preguntas de un posible examen teórico. Si ustedes ven aquí el balance de comprobación, su idea es verificar la igualdad de los montos en el debe y en el haber, en la columna izquierda y en la columna derecha. Y ustedes ven, se colocan de esta manera. Si ustedes ven aquí vienen algunos de los activos, que ya habíamos revisado que eran los activos, algunos de los pasivos, por ejemplo, todo esto que son las cuentas por pagar, el capital social, que es este que tenemos aquí, donde dice Elena Mora. Vamos a ver si encuentro. Ok, aquí tal vez este. Este, vamos a ver, este tal vez no. Este. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el tema de relacionados con el patrimonio y el capital, y después los gastos. Al final de cuentas, chicos, lo importante de estos balances de comprobación es que el debe y el haber estén equilibrados. Obviamente esto es una versión simplificada de una realidad tal vez un poco compleja, eh, pero es para fines académicos, nada más que ustedes tengan qué es un balance de comprobación, ¿verdad? Y la importancia de que estos dos elementos pues estén equilibrados, ¿verdad? En términos prácticos, equilibrar un balance pues se las trae y es una de las principales preocupaciones de los chiquillos de administración, ¿verdad? Que no les cierre, ellos hablan que no les cierra el balance, ¿verdad? Entonces tienen que ver qué cuenta, a dónde pusieron algún dato en un lugar incorrecto. Y eso se vuelve a veces muy complejo dependiendo de la cantidad de cuentas que tengamos asociadas. Entonces aquí ven ustedes lo que les acaba de mencionar, los activos, los pasivos, el patrimonio y los gastos que están relacionados con este balance de comprobación. Ahora, vamos a ver un tema del ciclo contable, los ajustes a los estados financieros y el cierre, que es parte también de los elementos contables, chicos. Posiblemente ustedes han escuchado, mira, es que ya viene el cierre fiscal, es que están liquidando por el cierre fiscal. En fin, hay un movimiento, ¿verdad? Unos tiempos que también se tienen en las organizaciones y están relacionados con los cierres, que podría ser al final de año, anteriormente se daba en septiembre, en fin, pero las empresas manejan sus cierres anuales para ver cómo es el estado, básicamente cuál es el diagnóstico de esa organización, cuáles fueron sus resultados al término del año. Es igual que ustedes cuando hacen un cierre, ¿verdad? Nosotros hacemos cierres cada semestre para los cursos, le damos unas notas y ustedes pues ya tendrían el estado de sus notas. En una empresa, pues estos cierres son anuales. Eso no quita, chicos, que se puedan realizar cierres periódicos o revisiones periódicas para ver cómo va pues, el escenario financiero y contable de una organización. Otra de las cosas que hemos visto como tendencias, chicos, es que esto se va registrando en sistemas transaccionales, es decir, de manera casi que automática, y podemos ir viendo reportes de los estados financieros en cualquier momento, gracias, ¿verdad?, al tema de la incorporación de sistemas automatizados y básicamente de las tecnologías de información que han sido
eficaces en hacer este registro contable y financiero. Después de este balance de comprobación, chicos, podemos generar una serie de estados de resultados o estados financieros, perdón. Si ustedes ven, aquí está el estado del resultado general, el estado de capitales, de situación financiera, el estado de flujos de efectivo. Que este estado de flujo y efectivo normalmente nos piden, incluso esta de última de las clases que vamos a tener es sobre los actores financieros, que nos va a ayudar con los ingresos o más bien con los recursos financieros para generar nuestros proyectos. Bueno, ellos normalmente piden un estado de flujo de efectivo para ver en qué vamos a gastar ese efectivo y cómo lo vamos a reponer. Porque el secreto de una organización, por ejemplo, bancaria, no es en que ustedes no paguen, ¿verdad? Sino más bien que ustedes paguen puntualmente la amortización y los intereses de esa deuda, ¿verdad? Al fin de cuentas, el banco no es una agencia de bienes raíces para estar rematando casas y propiedades. La idea no es esa. Entonces, tenemos que generar un flujo efectivo que permita o que sea evidente donde nosotros podamos usar el efectivo y también poder tener los ingresos necesarios para solventar pues cualquier responsabilidad de pago de un pasivo. Si ustedes ven aquí, chicos, aquí vamos a ir recorriendo algunos de estos balances o estados financieros. Este es un balance de comprobación donde tenemos nuevamente, vean ustedes, chicos, como punto básico es el balance. Después, algunos elementos del debe y el haber, en donde recuerden que tienen que estar básicamente equilibrados. Nuevamente vemos aquí el tema de activos, el tema de pasivos, el tema de patrimonio y el tema de ingresos y gastos. Si ustedes ven, el formato básicamente siempre es de la misma manera, porque recuerden que uno de los componentes básicos del elemento contable es que también se puedan que cualquier contador, básicamente, ¿verdad? A nivel mundial, pues tenga una cercanía con esto. Hay normas internacionales, les decía también, que tratan de uniformar. Entonces, cualquier persona que desee, pues, hacer una valoración o estudiar algunos estados financieros, se va a sentir muy familiarizada con este tipo de recursos, ¿verdad? Al fin de cuentas son lo mismo en todo lado, que es una de las posibles ventajas. Ahora, estos balances de comprobación, chicos, si ustedes ven, aquí tenemos los ingresos y los gastos, pero también podemos ver estos ingresos y los gastos de una manera detallada e independiente. A eso se le conoce como el estado de resultados integral, que es resultados en el sentido de revisar cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos, en qué hemos gastado o en qué hemos recibido plata y en qué hemos gastado ese recurso. Entonces se vuelve en sí un estado financiero aparte. Y vean ustedes acá, este es un estado de resultados integral, que aquí tal vez, chicos, para el elemento de examen, de un posible examen, es que ustedes traten de reconocer, bueno, qué es un balance y qué es un estado de resultados, qué tipo de información pues brinda uno u otro. Y si ustedes ven acá, chicos, como les decía, está la sección de ingresos, por un lado, y la sección de gastos, ¿verdad? Tenemos básicamente un ingreso por servicios y un conjunto de gastos. Aquí no hay un balance, si ustedes ven, aquí realmente es una diferencia que puede ser positiva, que en el caso que sea positiva, entonces vamos a tener una utilidad, y en el caso que sea negativa, vamos a tener una pérdida. Entonces, ustedes ven aquí, tenemos un conjunto de ingresos, también tenemos un ingreso y un conjunto de gastos, y en una resta simple, pues si restamos 7.500, este conjunto de gastos nos da 3.650. Al ser positivo, se convierte entonces en una utilidad neta del periodo de 3.850. Y eso también se toma, chicos, para otros estados. Ahorita lo vamos a ver. Entonces se toman los ingresos, se suman los gastos y se obtiene la utilidad o pérdida del periodo, que es una cuenta, si ustedes ven aquí, importante, es una cuenta del patrimonio que va al estado de capital. Entonces,
¿Qué es importante de eso, chicos? Que ustedes comprendan que existen un conjunto de elementos que nos permiten ver y hacer revisión de una organización a través de sus componentes, a través de diferentes estados financieros, y que esos estados financieros no son independientes entre sí, sino más bien que se engarzan o se tralapan, podríamos decirlo de esta manera, con otros y que nos permiten ver entonces los diferentes escenarios en función del detalle que alguien nos solicita o que nosotros mismos queremos revisar. Entonces, les decía que estos 3.850 pasan al estado de capital. Aquí está el estado de capital. ¿Dónde están esos 3.850? Véanlos ustedes aquí. Que tenemos un capital de Elena Mora para este noviembre de 2016. No, ahí no teníamos nada. Pero la utilidad neta del 2016 es esto que ganamos después de restar de sumar los ingresos y restar los gastos, entonces generó una utilidad neta al 30 de noviembre de 2016. Y aparte, ella tenía unos ingresos o unos aportes adicionales de 25,000 colones. Entonces, en total, bueno, aquí tenemos algunos retiros y al final de cuentas tenemos un total de 28,850 que básicamente sería la suma de estos dos elementos. Entonces, aquí vemos más que todo, ¿verdad? Posiblemente este estado financiero sea un poco más de interés de nuestros patrocinadores o más bien de los socios de la compañía. Si ustedes ven, porque aquí estamos hablando de Elena Mora, que es una de las inversionistas, una de las dueñas de la empresa. Entonces, normalmente ellos posiblemente van a estar atentos a estos movimientos y específicamente al tema si la organización está generando utilidad o no está generando utilidad. Hay un conjunto, chicos, si ustedes, bueno, es que es muy interesante el tema del emprendimiento, pero también hay inversionistas que apuestan a empresas. Entonces hay una empresa que está, lo que llaman startups, que está en crecimiento o que está iniciando, tienen una idea súper novedosa y lo que hacen es recurrir a una ronda de inversionistas donde ese inversionista, que también se le conoce como inversionistas ángeles, invierte en esa organización porque espera un rendimiento adecuado. Entonces, esos rendimientos pueden ser del 10%, del 20%, del 200%, depende del riesgo de esa organización y también del beneficio esperado. Vean ustedes empresas como Google, como Facebook, bueno, ahora Meta, todas esas empresas nacieron a través de rondas de inversión en Silicon Valley, entonces al final de cuentas se volvieron monstruos. Y los dueños o los inversionistas que tal vez gastaron $1 millón se convirtieron en millonarios casi que de la noche a la mañana, ¿verdad? Por el impacto de estas organizaciones en el tema de crecimiento exponencial que tuvieron. Entonces, a un inversionista le va a interesar mucho este tema de la utilidad neta. Ok, les decía que el estado de utilidades también está un estado de utilidades retenidas para las sociedades, que es otro un poco similar al anterior, pero este muestra el cambio en las utilidades retenidas y se usa para sociedades. Ustedes ven aquí específicamente para sociedades. Y se posee el siguiente formato, también utilidades retenidas, en este caso teníamos 5,000, más la utilidad neta del periodo, que serían los 3.850. Aquí ya no cambiamos a la señora por una sociedad específica, y los dividendos declarados son 800. Entonces, al final de cuentas, tenemos 8,050 digamos, a finales. Si ustedes ven aquí, son 5,000, son 8,850 y se le restan 800 porque son dividendos declarados. Cuando hablamos de dividendos declarados, chicos, es básicamente cuando se hace el cierre y quedan utilidades, la organización podría tomar la decisión de decir, bueno, tenemos esta plata, ¿qué hacemos? ¿Le invertimos en el negocio? ¿Continuamos en el negocio? ¿O repartimos a nuestros, a nuestros dueños para que sigan invirtiendo y se den la buena vida este fin de año? Entonces deciden en algunos momentos dividir o repartir dividendos o los excedentes de esas utilidades. En este caso se repartieron 800 colones.
para los socios o los inversionistas. A partir de este estado de capital y balance de comprobación, chicos, tenemos nuevamente estos, bueno, este es el balance nuevamente, recuerden, como repaso, activos, pasivos, capital, ingresos y gastos. Entonces, aquí tenemos vamos a ver, tenemos el estado de situación financiera. Si ustedes ven aquí, hay un balance también entre los pasivos y entre los activos, perdón, y el pasivo y el patrimonio, ¿verdad? Que era uno de los primeros estados financieros que vimos en la clase. Entonces, que el pasivo o que el activo, recuerden la ecuación contable, esta es otra pregunta de examen, de hecho. La ecuación contable, por qué está compuesta? ¿Por qué está configurada? Activos es igual, o más bien, ecuación contable del capital contable es igual a activos más patrimonio y pasivos. Entonces, activos va a ser igual, si es una balanza, tenemos activos, va a ser igual a pasivos más patrimonio. Esa es la ecuación contable. A veces la explico de esa manera. Estaba haciendo enredos. Entonces, ecuación contable, activo es igual a pasivo más patrimonio. Recuerden eso como punto importante. El estado de flujos de efectivo, chicos, muestran las salidas y entradas reales de efectivo, que lo que les decía anteriormente, y esto es uno de los que piden normalmente los bancos para saber, bueno, de dónde llegan mis recursos, de dónde llegan mis ingresos, pero también cómo pretendo yo hacer las inversiones, de dónde están saliendo pues nuestros recursos, en dónde los estamos invirtiendo. Entonces tenemos una parte de los flujos de entrada y otro los flujos de salida, los flujos que entran a la caja y los flujos que también salen y que tenemos que nosotros ir pagando para determinar cuáles son las necesidades efectivas por año o por mes y así sucesivamente. Hay algunos asientos de ajuste, chicos, que aquí lo importante es que ustedes sepan que los asientos de ajuste se realizan porque se hacen cierres, como les decía, a final de año o dependiendo de la organización en diferentes momentos, pero resulta ser que la contabilidad y algunas de esas cuentas, chicos, o esos gastos o esos ingresos, realmente no cierran, sino que son un continuo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer algunos ajustes para reflejar la proporción o la porción de ingreso o gasto o de cuenta, ¿verdad? Que se ha gastado o que ha ingresado a un momento específico. Entonces tenemos que hacer una serie de ajustes. Vamos a verlo de esta manera. Bueno, esta es una base de causación que era lo que ya habíamos conversado, en que algunos efectos de las transacciones se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o se paga el dinero. Entonces, cuando ocurre el evento, se registra, pero después puede ser que se pague a futuro, en fin. Entonces, esas son las cosas que hay que empezar a ajustar. Aquí hay algunos asientos de ajuste que la necesidad se hacen para que son transacciones que afectan más de un periodo contable. Y el propósito es asignar a cada periodo los montos apropiados de ingresos y gastos. Entonces, básicamente, si tenemos que pagar un seguro por 24 meses y tenemos que hacer 24 meses son 2 años, ¿cierto? Entonces, es un gasto que vamos a generar durante 2 años, pero entonces tenemos que saber cuál es la porción, ¿verdad? Por eso se hace un asiento de cierre o de ajuste. ¿Cuál es la porción que se ha gastado, por ejemplo, en este año? Es un 50%, ¿verdad? Porque al fin de cuentas tenemos que diluir esos 2 años o ese gasto en 2 años, pues en el año 1 y en el año 2. Entonces, si se dejara como registro, hay que registrar cuando se logró el contrato con ese seguro por el monto total del seguro. Pero la ejecución de los pagos va a ser a lo largo de los 2 años. Entonces, ese tipo de registro versus lo que realmente sucede en ese trayecto de 2 años es lo que se le conoce como asientos de ajuste. Para verlo de una manera más clara, más sencilla, veamos algunos ejemplos, chicos. Bueno, antes de eso, aquí hay algunos asientos de ajuste relacionados con cuándo disminuye el activo o el pasivo, en fin, y algunos ejemplos de estos gastos e ingresos.
Otras cosas antes de entrar al ejemplo, vamos a ver, se realizan al final del periodo y se hacen a partir de los balances de comprobación que ya habíamos revisado. Y veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos varios ejemplos de estos gastos y en los cuales nosotros tenemos que hacer estos asientos de ajuste. Aquí tenemos un inventario de suministros, si ustedes ven, chicos, por un monto de 2,000. ¿Lo ven? Un monto de 2,000. El inventario es parte de los activos, recuerden. Los inventarios son parte de los activos circulares. Entonces, si ustedes ven, parte de los suministros han sido usados en el año. Entonces, a esto dice que el conteo revela que 760 es el disponible actual. Imagínense ustedes un inventario o un conjunto de elementos donde ustedes compraron 100, pero han venido utilizando durante el año. Entonces, resulta ser que hoy cuenta que realmente quedaron 50. ¿Qué significa eso? Que se gastaron otros 50 a lo largo del año. Entonces, eso es un poco la lógica que hay detrás de este asiento de ajuste. Vean ustedes acá justamente lo que les está mencionando. Entonces, tenemos un gasto de suministros por 1,240, que fue lo que se gastó, porque recuerden que empezamos con 2,000, ¿verdad? Esto fue lo que se registró inicialmente. Pero también sabemos que actualmente hay 760 disponible. Entonces, significa que 2,000 menos 760 que tenemos actualmente en góndola o en la bodega o en lo que ustedes guarden su activo o sus suministros, les da que al final de cuentas se gastaron realmente 1,240. Entonces, por eso recuerden que al final de cuentas se tiene que hacer un balance. Entonces, lo que realmente se registra para ese año es lo siguiente: gasto en suministros de 1,240 y el inventario de suministros de 1,240, que realmente es el consumo proporcional de ese año en particular. El otro año, pues ya se parte del balance anterior. Entonces aquí tenemos pues el bloque, ¿verdad? Donde se registran y ustedes ven, aquí se registra a la derecha y aquí se registra a la izquierda, justamente porque necesitamos conservar el balance, que eso es otra de las cosas importantes. Y aquí está incluso a la izquierda y aquí está a la derecha. Entonces recuerden que había un asiento de partida doble. Eso significa que se deben registrar al debe y al haber para seguir manteniendo el balance. Eso siempre es importante también tenerlo en cuenta. Otra de las cuentas, por ejemplo, chicos, aquí esto es un seguro pagado por adelantado. Y veamos aquí lo que dice el enunciado. Dice, el seguro pagado para 24 meses, se paga para 2 años, pero no refleja lo gastado el 31 de diciembre. Entonces vamos a ver cómo esto tiene un valor de 2,400. Entonces, lo que dice acá, vamos a quitar esto para abajo. El seguro fue adquirido el 1 de diciembre, por lo que se ha consumido un mes. Es decir, hace un mes adquirimos nuestro seguro, que es por 2 años. Y resulta ser que tenemos que hacer cierre al finales de diciembre. Entonces, al final de cuentas, solo se consumió un mes. Es decir, de los 24 meses que estaba ese seguro, realmente consumimos solo un mes y quedaron para los próximos ejercicios fiscales 23 meses a considerar. Entonces, ¿qué se saca? La proporción del gasto de lo que se ha consumido. Si ustedes ven aquí, tenemos 2,400 que costaba pues el seguro, ¿verdad? Lo dividimos entre 24 meses, porque está para 2 años, y nos da que el consumo por mes es de 100. Pues cada mes vamos a seguir registrando los 100 que van a ir consumiéndose en función de esto. Entonces, ustedes ven aquí, tenemos un gasto por seguro de 100 y un seguro pagado por adelantado de 100, conservando igualmente la balanza. Aquí ustedes ven, ay, perdón, me pasé. Los 2,400 que tenemos del registro original de nuestro seguro, los 100 que hemos consumido en el mes antes del cierre y el saldo de 2,300 que queda para los próximos ejercicios. Aquí recuerden, entonces se registró aquí a la derecha y aquí está registrado a la izquierda como gasto de seguro para seguir conservando el balance.
Otros ejercicios, vean que es la misma lógica, chicos, la misma lógica. Lo importante aquí es que ustedes tengan en cuenta que hay algunos ingresos o gastos que no se ejecutan al cierre, no inician y terminan al cierre, no tienen esa naturaleza, lastimosamente, sino todo sería mucho más fácil porque entonces no tendríamos que hacer ni siquiera este tipo de ajustes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante acá, chicos? Que algunos de esos ingresos y gastos tienen ciertas naturalezas que a veces se trasladan puede ser en un año más, o en 2 años, o en 3 años, dependiendo de la naturaleza de la cuenta. Vean ustedes aquí, por ejemplo, un alquiler cobrado por adelantado. Básicamente estamos diciendo que nosotros tenemos una organización donde cobramos cierta cantidad por alquiler. Estamos alquilando un local comercial, una casa o lo que sea. Y vean ustedes que tenemos 360, que ese es el valor que estamos alquilando. El pago de los 3 meses, dice, el alquiler fue por 360. Fue recibido el 1 de diciembre. Al 31 de diciembre se han devengado 120 de esos 360. Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. Entonces, los 360 era un cálculo, ¿verdad? Por los 3 meses de alquiler. Pero resulta ser que solo se ha consumido uno. Entonces, realmente lo que hacemos es decir, bueno, 360 dividido entre 3 nos da 120, que sería el consumo o el pago recibido por esos alquileres, ¿cierto? Entonces, aquí está el alquiler cobrado por adelantado de 120 y el ingreso por alquiler de 120. Si ustedes ven, nuevamente están en diferentes columnas para seguir manteniendo el balance. Y aquí ustedes ven que están los 360 que nos cuesta, el registro de los 120 que corresponde al mes, y nos da entonces un balance de 240 que sería el ajuste para el próximo periodo fiscal. ¿Ok? Y recuerden entonces ponerlo en dos cuentas diferentes, partida doble, en alquiler cobrado por adelantado y el ingreso por alquiler. Gastos por salarios. En este caso dice que al terminar diciembre se han acumulado salarios por 250. Esta parte del gasto por salarios no ha sido registrado. Entonces aquí tenemos un gasto de salarios que son de 4.275, pero dice que hay 250 que se han acumulado que no han sido registrados. Entonces hay que hacer un ajuste por eso, por los 250. Lo ven aquí, a la izquierda, a la derecha, y tenemos aquí 250, y aquí tenemos los 4.275 que teníamos, y le agregamos los 250 que es el ajuste. Otro, por ejemplo, es 500 en servicios durante diciembre que no han sido facturados ni pagados por el cliente. Entonces aquí tenemos unas cuentas por cobrar y unos ingresos por servicios. Y aquí vemos cómo funcionaría este registro por los 500 que tenemos que registrar como un ajuste. Entonces ustedes ven aquí hay 500, a este lado hay 500 también, para mantener el balance listo. ¿Qué otro de los elementos, chicos? Y ya para ir cerrando, me crean algunas fininas, y para ir también tratando de llevar el pulso al tiempo y también a lo del escenario que habíamos plasmado. De todas formas, si ustedes, chicos, ven la reunión, ustedes van a tener que regresar utilizando este mismo link en las horas o en minutos específicos que yo les pasé en el chat. Entonces, terminamos esto, damos un breve recreo, regresamos a las 10:10 con el primer grupo, si no me equivoco. Conversamos unos 10 minutitos. Después, el otro grupo va a tener que estar atento cuando pase ese tiempo, según el orden que ya les había comunicado, para que usen el mismo link y se integren. Al final vamos a dar un chance, ¿verdad? Por si hay si persisten algunas dudas o queremos profundizar en algo, entonces que cada grupo me lo indique y podemos utilizar también un chance adicional al final de que los grupos pues hayan pasado o que hayan conversado conmigo. Hay algunos ajustes también en el tema de activo fijo, chicos, y se llaman el gasto por depreciación, que ya habíamos hablado un poco sobre eso, que es el desgaste de los activos. Lastimosamente, esto es así, chicos. Tenemos un vehículo
lo compramos de agencia en 25 millones, saliendo solamente de la agencia por un valor de 25%, 20%. Y al final de cuentas, conforme pasan los años, también va perdiendo valor, ¿verdad? Eso se le conoce como una depreciación. Ahora vamos a ver algunos elementos como el valor de mercado y el valor en libros. Los terrenos, chicos, los terrenos tienen una ventaja. Si ustedes ven, tienen una vida útil infinita, es decir, los podemos usar. Ahí está el terreno, ¿verdad? No, eso no se perdió. A no sé qué pasa una catástrofe, ¿verdad? Que no, pensemos que no. Pero, por lo tanto, estos no se deprecian. Lo que sí se desprecian son los equipos y los edificios. Y si ustedes ven, tienen una vida limitada. Hay unas tablas, chicos, no sé si las tengo, si no, tal vez se las puedo pasar, si es de interés de ustedes, donde se definen, ok, para equipos informáticos tienen una duración de 3 años. Ustedes ven que la obsolescencia de un equipo informático es bastante rápida, pierden valor muchísimo, muchísimo. Una casa, por ejemplo, va a tener otro tipo de tabla de depreciación y también un vehículo va a tener otra tabla de depreciación. Entonces hay diferentes tablas de depreciación para diferentes tipos de activo. Y si ustedes ven, tiene una vida útil limitada, que deben de depreciarse. Es decir, que ustedes tienen que ir reconociendo o ir reduciendo el valor de ese activo conforme pasa el tiempo. Entonces, hay dos cuentas relacionadas con esta, que es la depreciación acumulada de edificio y la depreciación acumulada de equipo. Y ustedes ven aquí que estas cuentas aumentan al haber y deben disminuir el valor del activo. Vean ustedes aquí tenemos un gasto de depreciación de 50 y una depreciación acumulada de 50. Aquí está el registro. Como ustedes ven, está también en un balance. Aquí, por ejemplo, tenemos un equipo de oficina que vale 2.800, pero que ha continuado con una depreciación acumulada de 50. Entonces, el valor en libros de este activo es 1.750. Importante acá, chicos, reconocer qué es valor en libros, que básicamente es el valor inicial de un activo menos la depreciación acumulada de todos los periodos. Entonces, en algún momento, chicos, si ustedes leen entre líneas, este valor o este equipo de oficina va a tener un valor cero. Entonces, si ustedes dividen, vamos a ver, 1.800 y lo deprecian, por ejemplo, entre 5 años, ustedes dividen eso. Entonces, a lo final de los 5 años, chicos, ustedes van a tener que ese equipo de oficina va a valer cero en libros. ¿Ok? No necesariamente en el valor del mercado. El valor del mercado puede ser que todavía alguien, ustedes ponen esos muebles afuera, ¿verdad? Por una venta, garaje o lo que sea, puede hacer que tengan un valor de mercado y ustedes puedan recuperar algo. Pero a nivel de libros se refleja que ese activo ya cumplió su propósito, ya se depreció por completamente. Entonces, aquí ustedes pueden ver, vamos a ver, nuevamente el balance, nuevamente es una repetición de lo que estamos viendo, y algunos cierres temporales de cuentas del estado de situación y cuentas del estado de resultados. Estas de situación son permanentes, son reales, es decir, siguen existiendo más allá del periodo contable, que era lo que estaba mencionando, y las cuentas temporales o nominales se acumulan de un solo periodo contable y se tiene que hacer un cierre para dejarlas en cero, ¿verdad? Y continuar entonces con un nuevo registro el próximo año. Veamos unos ejemplos nada más de manera rápida. Ya son las 10 y me quedan un par de filmines. Entonces, cierre de cuentas temporales. Estas temporales les decía que se trasladan a pérdidas y ganancias, es decir, se hace un cierre y si se quedó, así es positivo, pasa a ganancias, si es negativo, quedan como pérdidas. Estas cuentas se acumulan en transacciones de un periodo contable solamente, eso es lo que les mencionaba, solo para un periodo contable. Y al final del periodo contable, los cambios en el patrimonio del patrimonio se han acumulado en las cuentas y se transfieren a la cuenta de capital. Es decir, si hay ganancias o pérdidas, se afecta a los dividendos o más bien al patrimonio que tiene esa compañía. Las temporales, bueno, aquí están algunos de puede ser en cierre de ingresos, puede ser en cierre de gastos, puede ser en cierre de ingresos contra gastos. Estas son algunas formas de ver este cierre o el efecto de estos cierres de las cuentas temporales.
Vean aquí tal vez como un ejemplo. Si ustedes tienen, por ejemplo, los ingresos se abren al haber, ¿verdad? Aquí tenemos 2,000 que se ha acumulado. Y entonces lo registramos de esta manera. Lo registramos como ingresos por servicios y después como pérdidas y ganancias. En este caso, como es un ingreso, es un positivo, entonces pasarían como una ganancia al patrimonio de la organización. Si ustedes ven aquí, esto básicamente es una comprobación donde el balance se vuelve cero. Igual los gastos. Entonces hay pérdidas y ganancias por gastos y gastos varios. Aquí los tenemos registrados. Y aquí tenemos al final de cuentas la T que mayoriza esto, ¿verdad? Teníamos entonces por un lado gastos y por otro lado teníamos el tema de los ingresos. Entonces al final de cuentas se materializó esto, se hizo el balance y al fin de cuentas nos dio que tenemos una ganancia de 1,200, que esa es la que se refleja en el saldo posterior. Bueno, aquí está el registro de esto. Al fin de cuentas vamos a tener pérdidas de 1,200 y Pedro Jiménez se le incorporaron esos 1,200 colones de ganancias. Y de esta manera entonces se hace el cierre completo del balance. Bueno, aquí tenemos otro retiro. Este es de las ganancias, se retiraron 120 de las ganancias por Pedro. ¿Quién retiró esto? Sí, Pedro Jiménez. Y con eso pues terminaríamos. Entonces, ¿qué es importante de estos? Bueno, fui muy rápido a la hora de pasar por esto, pero lo importante acá, chicos, es que tengan en cuenta esto. Posiblemente también pueda ser una pregunta de examen. Los asientos de cierre y también de ajuste, lo que permiten es hacer, como su palabra lo dice, un ajuste, un cierre a un momento específico. Entonces, lo demás se hace un ajuste, se dejan esas cuentas en cero y ese valor se acumula o se le deposita o se le acredita al siguiente periodo. Eso es la ciencia de esto. Porque hay algunas cuentas que por su naturaleza, chicos, necesitamos pues ir cerrándolas en el tiempo. Entonces, bueno, aquí no hay práctica, no hay tarea. Esto es para efectos de nosotros. Pero entonces, chicos, ya son las 10:03. Bueno, nos pasamos unos 3 minutitos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, para repetir las instrucciones. Vamos a seguir con este mismo link. A las 10:10 nos vemos con el primer grupo, que creo que es el de Avi. No sé, chicos, primero, ¿tienen claro cuál es el orden de los grupos? Sí, ¿verdad? Porque están ahí en el WhatsApp. Sí, profe. Ok, entonces, vamos a tener un recreo, ustedes pueden hacer sus cosas o trabajar en las cuestiones del curso, en fin, y nos vamos a ver esos 10 minutitos por cada uno de los grupos. Entonces a las 10:10 vamos a empezar con el primero de los grupos. El otro grupo obviamente no va a estar ahí, porque la idea es que sea un espacio con cada grupo y estén atentos nada más a los tiempos. Yo voy a tratar de ser bastante estricto en el sentido de ir cumpliendo los 10 minutos con cada uno y que ustedes nada más se agreguen al link cuando así les corresponda. Entonces nos vemos dentro de unos minutos, chicos, que tengan un recreo, un descanso, tómense un descanso y nos vemos dentro de un ratito. Pura vida.